Conchi, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Bueno, aquí estamos con un día muy lindo en Altagracia. Bueno, estaba presentando las próximas charlas, Tito, y bueno, el día lunes tenemos a quien fue director deportivo tuyo, como fue Cachi Scaracini, cuando estabas con el equipo Chrysler. Y bueno, y el miércoles tendremos a tu piloto, a Julián Santero. Así que bueno, dos vinculados a vos, Tito, a tu trayectoria. Sí, seguro. Con Cachi realmente hicimos mucha experiencia juntos. Un placer haberlo tenido director deportivo. Y bueno, ahora en esta etapa, acompañando a Julián, donde no deja de sorprenderme la capacidad que tiene para llevar el auto y para transmitir sensaciones, ¿no? Realmente está en un elevadísimo nivel. Tito, ¿cómo es la situación ahí en Altagracia? ¿Ustedes pueden salir, ya pueden tener más libertades que nosotros acá en Buenos Aires, por ejemplo? No te estoy escuchando, Lonchi. Ahí, no, se te fue un poquito la señal. Te decía, ¿cómo es la situación de ustedes en Altagracia, Tito? ¿Ya pueden tener, tienen mayor cantidad de salidas, están abiertas los comercios, a diferencia de lo que puede ser de repente ciudades como Buenos Aires? Se flexibilizó justamente a partir de este lunes pasado, algunos comercios se han abierto, pero siempre te están parando y preguntándote qué vas a hacer. Cuando digo que voy al banco, tengo que ir con un papel o con la autorización y el turno en el celular. Lo mismo cuando vuelvo de una farmacia, si me paran o si voy, que fui a comprar algo. Así es el protocolo acá y en ese sentido estamos muy ordenados, realmente no hay casos. Hubo un caso hace unos tres semanas atrás, pero bueno, en este momento, gracias a Dios, Altagracia está muy bien en ese sentido. Bueno, te cuento que dentro de los que están siguiendo la charla, lo veíamos al pájaro Carlos Garro, alguien que vos tenés mucho, mucho cariño y respeto, está en Río Cuarto, así que el pájaro es uno de los que te está siguiendo, Tito, ¿eh? Sí, el pájaro, hola pájaro querido, una gran admiración, siempre sentí, yo creo, de los pilotos más completos que ha tenido el automovilismo. Quizás los jóvenes no lo sepan, pero cuando empecé a correr era mi referente dentro del turismo nacional porque él hacía pista y hacía rally, o sea, se corría, saber, pista y montaña, y era, junto con el chino Rodríguez Canedo, pilotos muy dúctiles porque se adaptaban a las dos situaciones, y bueno, de hecho lo invité, me di el gusto de poder tenerlo corriendo en un momento con los Datsun, corriendo juntos, y hoy la vida nos junta quizás para otras cosas, cuando voy a Río Cuarto, como él forma parte del club organizador, siempre estamos intercambiando ideas y bueno, así que mis saludos y mi respeto para el pájaro. Ahí está Pablo Díaz también, otro que te quiere muchísimo embarcarse siguiendo la charla. Tito, ¿quiénes eran tus ídolos de chico? Bueno, cuando empecé a ir al autódromo, que papá me llevaba a tipo 10 años, te digo, allá por el año 68, en la hermosa época del Sport Prototipo, me acuerdo de esos autos, me acuerdo que cuando me presentó a Luis, temblaba, yo él corría con una liebre azul, pero mi referente fue Eduardo Copelo. Me encantaba cómo manejaba, era hincha de la Liebre, hincha del Torino, y después tuve la oportunidad con el paso del tiempo de conocerlo personalmente porque él era amigo de papá y la verdad que fue el gran maestro, no solo en la pista, sino lo que era fuera de la pista, ¿no? Así que en mi niñez, sin dudas, fue Eduardo. ¿Y de chico soñabas con ser corredor? Sí, Lonchi, sin duda. Mira, a los 4 años, creo que lo conté, mi papá me hizo el primer karting a motor con un motor de KW 125 y por supuesto me llevaba a probar a Villa Zagala, donde estaba la fábrica de motos, en una pista muy pequeña que me había preparado, iba muy despacito, lógicamente, pero amaba, lo estaba esperando todos los días a mi papá que pasara
por casa, pasaba tipo 10, 10 y media de la mañana, y tengo los recuerdos totalmente frescos de lo que era esa pista. Siempre supe que iba a ser así, y curiosamente, cuando yo empecé a correr, que es en karting en el año 77, papá no lo sabía, porque no me daba la derecha para correr. Él corría, pero él creía que yo, si en algún momento iba a hacerlo, lo iba a hacer como él, de manera amateur. Más allá que lo hizo muy bien, él tenía como actividad principal otra cosa. Entonces, es como que yo tenía tiempo para empezar a correr. Yo empecé a correr a espaldas de él hasta que apareció la oportunidad de que me preste un auto. eh, eh, Creo que lo conté ya varias veces, ese Fiat 125 que me dio la posibilidad en el Autódromo de Buenos Aires de tomar contacto por primera vez con ese auto. No podía creerlo, lo que era estar arriba de un auto de carrera. Entonces papá le pide al querido y recordado Negro Zambrone: Sí. mirá, Negro, llévalo, indicale. Y yo ya había girado con papá porque tenía otra butaca, el Fiat. Eh, y bueno, yo de una, cuando llegué al Saloto, me mandé a fondo, cosas de la edad, y la verdad que también salí a fondo, pero marcha atrás, y agarró para el lado del lago. Y me acuerdo que se bajó el Negro Zambrón en Hilo Dudú y me empezó a putear de una manera, y le dije que por favor no dijera nada, que me diera una oportunidad. Le digo, te llevo despacito hasta boxe, vamos a sacar el pasto un poco, no digas nada y dale, déjame probar solo. Y ahí fue que di 2 o 3 vueltas. En ese momento papá giraba en el orden de los 2 minutos 13 y Chirola en el perimetral con la chicana de Ascari. Y en la quinta vuelta hice 2:12.2, que era el récord de la pista. Lógicamente me para, y la oportunidad estaba porque, en verdad, él dice, en una carrera de 24 horas para la cual él me invitaba, entendía que había un margen importante. Vos podías correr 2 o 3 segundos arriba del tiempo para llegar. Y cuando yo hago ese tiempo, me para y me dice, Tito, eh, agarrá bien por la pista, que es la que hay que hacer con la chicana de Ascari. Entonces digo, papá, yo hice toda la pista, pero ¿cómo vas a hacer toda la pista si me bajaste un segundo y ese es récord de pista? Yo qué sé, papá, yo hice toda la pista. Entonces, como no me creyó Lonchi, se va a la terraza de boxer, me hace salir a pista nuevamente y vuelvo a repetir, o parecido, y doy 2, 3, 4 vueltas y me para y me dice, ¿cómo era eso? ¿Cómo podía hacer eso? Claro, él ignoraba que yo corría, ¿viste? Sí. Iba rápido en el karting. Y en verdad, a partir de ese momento, bueno, me sinceré con él, le dije, mira papá, yo vengo corriendo, nunca me había subido en auto con techo, y ahí papá me puso algunas condiciones que también muchos de los que nos siguen lo saben. Dice, no fórmula, él entendía que yo iba a ser siempre un amateur y que no el fórmula, porque entendía que era peligroso, y no a las carreras de ruta, si en algún momento llegase el turismo carretera, y que no insistiese nunca en viajar al exterior a correr, porque él quería que yo estuviese al lado de él trabajando. Yo era empleado de la empresa de mi papá y me estaba formando. Y bueno, acepté esas condiciones, me regaló un 504 que le compró al querido Paco Mayorga, y ahí vino mi debut, si mal no recuerdo, en el año 79 en Bahía Blanca. Y vino así, en verdad tuve que hacer previo unas carreras en zonales, porque si no, no podías correr a nivel nacional, y fueron muy lindas experiencias en el verano. Recuerdo que en una de esas carreras en Mar del Plata, había sido que se rompe el motor, y yo de tantas ganas de correr, me volví a Buenos Aires con mi cuñado, con Marcelo Lombilla, ¿te acordás? Sí, sí, Y sí. me volví, tenía una Ford Taunus, y cuando me voy al taller del negro y cargo un motor que había con la junta de tapa quemada, que era un motor de Berta, porque se había roto el motor titular. Vuelvo, y cuando vuelvo, no podía creer el negro realmente que había ido hasta Buenos Aires, había vuelto. Entonces lo despierto, agarra, se pone a laburar,
le saca la tapa, le cambia la junta, largo último, y de último llego a pelear la punta y lo alcanzo a Oscarcito Rodríguez Marsili en Mar del Sí, Plata, y en la sí. última vuelta volqué en el curbón, viste, atrás de boxes, Sí, un sí. vuelco, porque estaba la tierra arada, pero ese fue mi debut claro y oficial en una zonal. Después empecé a hacer experiencia, me acuerdo que corría con el Indio Muñeca, que corríamos en Miramar, o sea, vivencias que las tengo, créeme, tan frescas como si hubiesen ocurrido ayer. Y hasta que, bueno, mi viejo me dice, después de lo del Peugeot, que no lo podía hacer funcionar. Tuve una primer, digamos, experiencia linda, que largo 22 en el 8 de Buenos Aires y se largó a llover y pude salir tercero. Ese fue el primer podio. Y después, Sí. bueno, papá ya me cedió el auto que era de Palito Rey, ¿te acordás de Carlitos Rey? Que Sí, andaba Carlitos muy Rey, bien. sí. Claro, entonces, 125 mm, Cupera. claro, y había comprado ese auto con un casco. Y mi viejo le compra el otro 125 a Jorge Spineto, Sí, con el Altano. motor de Altano y con motores de Luciano Spineto. Entonces él se queda con ese auto y yo realmente me subo al 125 y vamos a correr a Potrero. Me acuerdo que estábamos ahí con palo y palo con Carlitos Croco, venía ganando, creo, Pancho Alcuaz, Cocho y no sé si no estaba el pájaro también peleando ahí adelante. Y yo venía cuarto peleando el puesto con Carlitos Croco. Me Sí. pegué un piñón, me toqué, no quedó nada del auto. Decís que ya parecía que de antemano sabía que se lo iba a hacer pedazo, porque estaba el casco de repuesto, y justamente con ese auto lo hicimos a todo nuevo y seguí mi carrera deportiva. Y bueno, justamente en el año 80, en una carrera de dos pilotos, fue mi primer triunfo a nivel nacional con Carlitos Porcheto en Sí, Santa Rosa La sí. Pampa. En Santa Rosa, en la ruta 5. Tito, yo sé que a veces, bueno, vos decís, bueno, la gente lo escuchó, mis anécdotas, y que te gusta mucho hablar del futuro, pero también, primero que como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Hay jóvenes que nunca te escucharon, y también está bueno el mensaje, porque te brillan los ojos cuando contás tus comienzos, porque siempre fuiste un terrible apasionado, y la sonrisa que te sale demuestra lo mucho que disfrutaste y lo intenso que fue para vos el meterte dentro del automovilismo. Sin duda, Lonchi. Mira, yo era siempre fui un gran laburante del automovilismo. No sé si tan talentoso, pero en verdad el trabajo me dio muchos réditos. Girar y aprender. Justamente en esa posibilidad que me dio el Club Argentino de Piloto, cuando las variables eran muy pocas, las que vos podías tocar era alineación, la carga del alerón y el amortiguador, porque el espiral y la barra estabilizadora eran para todos iguales. Sí, Entonces, como no existía el amortiguador regulable, era el JMF, el Darbogue, que era JMF Juan Manuel Fangio. sí, Entonces, yo me iba a lo de un amigo que se llama Jorge Racinet, que él hacía amortiguadores de recambio, y cuando salía de trabajar de JM, de Darbogue, a la tarde nos juntábamos y yo iba y aprendía de hacer el amortiguador, y me lo iba haciendo en función de lo que me parecía que necesitaba para mi estilo. Y en todo caso iba adaptando mi estilo al amortiguador, porque como no podía tocar ni barras ni espirales, le daba por el lado del amortiguador. Y en verdad, después ese camino lo siguió Walter Alifraco, que venía y estaba al lado nuestro, y claro. Walter, ojalá algún día se lo puedas preguntar, llegué a hacer un pocito en el piso porque probaba las durezas en lo que se llama baja velocidad del amortiguador, más allá que el diagrama te lo da. Yo lo tanteaba a mano y ya me daba cuenta de lo que buscaba para mi auto. Y finalmente, cuando estaba definiendo ese primer campeonato en el CAP, vos En sabés que Comodoro se vi, Rivadavia. claro, pero una carrera antes, que yo había ganado como tres o cuatro carreras seguidas, eh, en verdad
me desarmaban el motor, no había nada raro, porque era todo estándar, pero no entendía por qué salía, daba dos vueltas y estaba adelante y ganaba y estaban todos los consagrados y en verdad era que me había acostumbrado a un estilo de manejo y entre otras cosas para poder sacarse las dudas desarman los amortiguadores y ahí descubrieron parte del secreto. Para poder abrir el amortiguador, primero lo tuvieron que poder bajar, lo tuvieron que poner una prensa para que te des una idea. O sea, prácticamente usaba los amortiguadores bloqueados. O sea, era como que manejaba un carrito de rulemanes y me Sí. acostumbré a ese estilo de manejo. Por eso siempre usé los autos extremadamente duros, eh, no podía usar autos blandos, así me crié yo. Y ahí Luis vio lo que estaba pasando. De hecho, el día que me pego la piña en Comodoro Rivadavia, que muchos asociaban también, viste lo de la centralina del Ujú. Datsun, con que Sí, mi sí. viejo hacía televisores, Ujú. decían Ah, que tenían los cierto, sí, sí. ingenieros para la centralina, Tenés se razón, llevaron sí, la sí. centralina, nada que ver. Claro, bueno, pero es un poco, claro, Era un poco la para fantasía, repasar la historia. que la fantasía, ¿por qué ganaba Entonces, tanto? ¿por qué? Claro, ¿por qué? Claro, y era un estilo de manejo que tenía mucho training para manejar el auto en esas condiciones, con poca carga y el auto muy duro, y se hacía rápido. Entonces, se hacía una cosa difícil de llevar si no estabas acostumbrado. Y bueno, concretamente, cuando pasa lo de Comodoro, que viene la definición, me subo al auto de Carlitos Paredes, que Carlitos había estado justamente en el equipo conmigo, que me lo Sí. facilita, y lo único que hice fue subirme al auto, no me dejan mentir, porque, y fui, hice el uno con ese auto, porque ese auto estaba configurado muy parecido al mío, ¿entendés? Claro. Sí, Y ahí, sí. bueno, evidentemente es que estaba muy adaptado a lo que era la categoría, por eso me iba bien, pero vuelvo a esto. Lo que conseguí fue a base de laburo. Después, cuando pasó con el TC2000, el desarrollo con el negro Chambrone de la Fuego, yo se la compro a Berta y Berta le hace una a Mustafa. Y en base a laburo, el primer juego de neumáticos delantero de la Fuego en las parejas, en el Don Eduardo, las puse 0 kilómetros. En la cuarta vuelta estaba la tela, Lonchi, la tela, literal. Sí. Vos calcula que ahí hubo que ponerse a trabajar para entender cómo llegar a una carrera entera. Tanto laburar y probar y probar y probar. Vinimos acá al Cabalén y le gané a Berta en su casa, cuando era su pista de prueba. Lo digo con todo el respeto. Sí, con Pero, orgullo lo decís. pero lo más importante, para que sepan de la humildad de los grandes, y me refiero a Berta, es que cuando me va muy bien acá adentro, me dice, ¿la puedo revisar la alineación cuando terminamos la carrera? Le digo, por supuesto, Oreste. Y estaba muy parecida a la de él. Y vos podés creer que al otro día se tomó el trabajo de llamarme, de escucharme una hora y todo el proceso de todo lo que hicimos, porque yo tenía todo guardado, y le conté todo, porque para mí era un orgullo contarle. Claro. Seguramente de una hora de charla le habrán servido 3 minutos, pero digo, lo grandioso de una persona con tanto conocimiento que tuviera la capacidad de escuchar a un pibe que recién se estaba formando. Y vuelvo a repetir, yo todo lo que conseguía era prueba y error, probar y tener quizás la sensibilidad de darme cuenta que era mejor, que funcionaba mejor. Y muchas veces le pedí, háganme trampa. ¿Sabes qué es hacerme trampa? Yo pido un cambio y no Que me te lo hicieran. hagan, claro. Y que yo tenga que dar dos vueltas o una y decir, no me tocaron nada. Entonces, porque si no también te enamorás de un cambio porque lo pedís. Y entonces cuando no me tocaban nada y decía, no tocaron nada, anda igual. Estaba muy finito. Eso me pasó en el Datsun, me pasó en el TC2000, me pasó en el turismo carretera, siempre a base de laburo. Y bueno, por eso también me costó mucho tener chasistas, muchas veces por ahí no compartía las decisiones que tomaba un chasista y yo de última prefería
venirme perdiendo, pero habiendo agotado todas las instancias que a mí me parecían correctas, me venía tranquilo porque había hecho todos los intentos posibles. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que a mí me resultó, Lonchi. Un gran trabajador, así te definió Mario Gairó cuando días atrás hablamos. Mario, con mucho respeto, dijo: Tito era un gran trabajador en la pista, lo gastaba. Y dijo algo que me quedó, lo relacioné con el Lole, los dos arianos. Dice: cuando mentalmente Tito estaba seguro de lo que tenía, te mataba. Ahora, si no estabas seguro del todo del auto, se complicaba, como que te enredabas en eso de la perfección que siempre buscaste, ¿no, Tito? No, en eso no coincido con Mario. Busqué siempre la perfección y por ahí no tenía una solución, no tenía un auto rápido los sábados con el Polaco Orsec, pero siempre tuve la característica de frente a la adversidad agrandarme. Yo largaba último, largaba en el medio, vos fijate si haces una estadística de quién lograba más sobrepaso a lo largo de una... Yo nunca me decaía, todo lo contrario. Lo que pasa es que claramente el motor bueno del Polaco Orsec que aparecía el domingo, literalmente, nosotros arrancábamos con un motor el viernes, uno el sábado, y aparecía un domingo a la mañana que en tanque lleno siempre ponía el uno. Ese motor iba 300 vueltas más que el de clasificar. Siempre aparecía porque el polaco me lo guardaba para el domingo. Entonces, cuando el motor no está súper, uno reniega y le da el chasis. Llega un momento que hasta te complicás. Pero bueno, en definitiva, son apreciaciones. Respeto la de Mario. Mario tenía también su estilo de manejo, que era venir muy de costado, muchas veces iba rápido, pero imitaba al flaco, y muchas veces por ir de costado no vas rápido, ¿viste? Cada uno con su librito. Pero bueno, Claro. fuera de todo esto, vuelvo a repetirte que lo que yo conseguí, lo conseguí a base de laburo, ¿sabes? Sí, sin duda, eso sin duda. Un gran trabajador. Tito, antes de meternos a charlar un poquito con las repercusiones que hubo de la charla de hace un mes atrás, ya pasó un mes y 3 días. En el medio hubo 41 charlas, para que tengas una idea de todo lo que hemos hablado, y donde lo tuyo disparó un montón de debates. Pero me gustaría que le cuentes, Tito, a la gente aquella anécdota en Tandil, cuando le robaste el auto a tu papá. Y vos creo que eras menor de edad, ¿no? Eh, la verdad, creo que era menor de edad. Sí, sí. No recuerdo en qué año fue. Eh, pero era la Maserati Camsin. Papá se va a dormir la siesta Corrían el y TC y el TN, ¿no? así es, correcto. En Entonces, Tandil. claro, le agarro la llave, estaba dormido y no me acuerdo quién de Alguien la de sede, Seca, el de sí, Seca, un de hombre sí, canoso, no me sí, acuerdo sí, el no me, apellido, un hombre yo tampoco, canoso, uno bajito sí, canoso. sí, no saben lo que era la Maserati Camsin, ¿no? Hoy es un auto moderno, para la época era impresionante, era un V8 de más o menos 400 burros y bueno, claro, era Te pidió que lo llevaras. claro, y en esa recta larga, que no sé cómo se llama, la de Tandil, el aparato iba a 280 kilómetros en esa época. Y me acuerdo que estaban probando los TC, venían a fondo, y yo los corrí del lugar, ¿eh? Era impresionante. Usábamos los mismos neumáticos, traía esa Maserati, los que usaban para la ruta, La ellos Michelin. usaban, sí, la Michelin, un cañón. Bueno, mi viejo, cuando se despierta de la siesta, yo me entusiasmé y me quedé en la pista. Se arma un despelote que no te puedo explicar. Te quería matar. Y el hombre me acuerdo que vos me decías, se tiró abajo, no quería ver más nada, se tiró abajo en el piso, no quería Claro, verlo. porque pensó, dice, vamos a dar una vuelta despacito. ¿Y qué vamos a dar una vuelta despacito? Imagínate esa nave, voy despacito. Sí, me acuerdo que en un momento agacha la cabeza y dice, no veo más nada, no quiero mirar más nada. Y cuando se bajó aterrorizado. Y yo disfrutando, porque imagínate semejante nave. Y hablando de la Michelin, me viene el recuerdo del debut con Felipe Salgado. ¿Vos Sí. te acordás cuando no sabe lo que fue convencerlo a Felipe, el polaco Orsec, que polaco, dale, decile a Felipe que me preste el auto, no quería saber nada. Yo no sé qué,
qué había con ese auto, porque el polaco decía, no, ese auto es vidrioso para manejar, no se puede manejar. Es más, creo que se lo habían ofrecido al flaco Traverso, no sé por qué no lo corrió, y bien vale la anécdota por las Michelin. Sí. Claro, yo acostumbrado a andar en el autódromo, en el perimetral, con el Datsun, imagínate, con slick y con carga dinámica, frenabas muy adentro. Y la Perdón, Tito, de primera, Andrea, el señor, de Andrea. Gracias. grande, gracias, Gracias, muchas Paul. gracias. Gracias, sí. Gracias, muy bien. Entonces, eh, ¿qué pasó? Esto era como que no podía yo debutar con la falta de experiencia y tanto insistí que Antonio Morrone lo termina de convencer porque el polaco no quería, Felipe no quería y Antonio Morrone dice, dale la oportunidad al pibe. Y bueno, ahí fue que salgo con tranquilidad, pero, pará, que esta, no me olvido más, llego al box y veo, había un olor, viste, olor a Blem, pero en exceso, decía, no, qué raro. Al Y estilo por ahí Felipe. yo veo, escuchame lo que brillaba, y por ahí veo que un mecánico estaba en cuatro ruedas el auto, y estaba pasándole algo abajo del piso, pero abajo, y sale, le estaba pasando un trapo con Blend abajo del auto de carrera. Imagínate, cuando vi dije, uy, es la que me metí yo. Entonces, no sabé el sermón de Felipe antes de que me suba al auto. El caso es que, Tratándote bueno, de usted te trataba, Felipe. obvio, mire, yo era muy joven en ese momento, bueno, no tan joven, qué sé yo, 20 27 años, ponele, y nada, dice, lo que tenía que hacer y no hacer, y bueno, doy la primera vuelta de mi vida en el Falcon, lo que fue la sensación del ruido y del motor. Pero claro, cuando llego al Saloto, me dicen, mire que llega en cuarta y hay que bajar a tercera, y yo no entendía, ¿viste? Porque la Datsun tenía quinta, y llego y bajo a tercera y visualmente digo, pero no puede ser que se doble tan despacio. Y me tiro despacio y se me pone de costado, ¿viste? Que digo, es así esto. Y yo digo, yo vengo a 2 por hora, porque venía de costado, digo, no le encuentro la vuelta. Y doy esa primera vuelta, cierro la horquilla, me le animo al curvón, se me pone de costado, voy, ya me tiro en la chicana de Ascar y cuando llego a la horquilla quise frenar igual que con el Datsun, más o menos la misma referencia. Llegué 20 kilómetros más rápido y con Claro. una goma, ¿sabés cómo se la dejé? Llegó a la tela, no se conseguían, valían fortuna, me quería echar, literal. Decí que Tito del Conte me zafó porque me tiró dos Michelin que tenía. Encima había que tornearlas como en la vieja Claro. época del TN. Vos salías con el neumático cero, lo torneabas, le dejabas la babita y cuando le hacías 2 o 3 vueltas te quedaba como media slick y el auto entonces tenía más paso de curva. Se la destruí. Bueno, el caso es que estaba re malo, ni me hablaba. Me cambian el neumático, me dan la posibilidad, le digo, Felipe, deme una nueva oportunidad. Y salgo, ¿viste? Y hago 2 vueltas y traté de frenar lo más prolijo en el curbón. Venía, como te digo, de costado, pero una sensación cuando te acostumbrabas, tenías que andar finito porque donde acelerabas de más ibas al trompo. Y frenando ni te cuento lo que era. Y por ahí doy 2 vueltas y sale medio cuerpo de Felipe así, viste, de boxes, parándome. Dije, uy, qué cagada me mandé ahora. Digo, me echa. Y dice, no anda más. Digo, ¿qué pasó, Felipe? Si no hice nada malo. No, hizo el uno, por eso no anda más. ¿Cómo hice el uno? Sí, ya hizo el uno, basta. Pero Felipe, di 3 vueltas a mi vida, suficiente. Mañana tiene un entrenamiento más, tiene la serie y el domingo tiene la carrera. Y me seguía ahí, ¿viste? Y bueno, fuimos el otro día, salí en la clasificación, creo que segundo o tercero, algo así, y veníamos, yo no podía creer, Lonchi, estaba largando la serie con el Toro Moura, no podía creer lo que estaba viviendo. El autódromo ya el sábado estaba hasta las manos, y bueno, venía palo y palo con él estaba con una 2 que para esa época la 2 era invencible, Sí, sí, sí. al no tener carga era carga natural, lo mismo la Chevy. Y bueno, y me gana bien en una maniobra en la horquilla, y me quedé recaliente, ¿viste? Entonces digo, ¿cómo puedo?
me quedé procesando todo para el otro día que tenía que mejorar, a ver cómo se podía ir. Y el otro día me fue bien en el debut y gané bien. Realmente desde la misma largada, el auto impresionante, el ritmo. Y bueno, el recuerdo es, y me acuerdo que hasta la última vez que lo vi a Felipe, le digo, ¿y el auto? Porque él me dijo, en un momento cuando empezamos a pasar las etapas y que veíamos que estaba tan bien, en un momento dice, si me lo hace ganar, le regalo el auto. Siempre se lo reclamé, nunca me lo dio, ¿viste? Pero la verdad que la Estuvimos, experiencia fue muy linda. Estuvimos con Felipe el año pasado en lo de Miguel Marrochi. Estuvimos almorzando con Caíto, hermoso, no, no recuerdo. Pero cuidaba el auto, una cosa increíble, y vos le diste una victoria que aparte revolucionaste el TC, Tito, porque vos venías de otro palo. Sí, y bueno, ese auto en particular, eso fue en el 85. En el 88 me dice, no lo quiere correr. Y más vale, le digo. Entonces, yo en el medio había corrido con el auto de Juan Carlos, que iba como un cañón con la Dodge, que corrí con Paparella de acompañante, y bueno, y volví en el 88 y gané. Y entonces, como al auto de Felipe le decían el subte, porque andaba en Buenos Aires, y también tenía otro nombre para los burreros, telescópico, le decían, porque gana solamente en Buenos Aires, ¿viste? Ajá, sí, sí. Ah, entonces me dice Felipe, ¿vamos a correr a Balcarce? Vamos, ganamos también. O sea, con ese auto me senté 3 veces y las 3 veces gané. O Qué sea, satisfacción, qué sí, satisfacción. sí, sí, realmente con Pelito Tren de acompañante, era impresionante. Y después me pasó que pasó mucho tiempo y me vuelvo a subir con un auto de Felipe en el año 96, después que salgo campeón de TC 2000, voy y gano en La Plata con otro auto de Felipe pasado muchos años, ¿viste? Ya estábamos manejando otro tipo de turismo carretera, ¿no? Qué lindo, qué hermoso recuerdo y la gente agradecida, Tito. Estaba escribiendo antes Luquitas Guerra, dice, sos uno de mis ídolos y recordaba cuando anduvo con vos de acompañante en alguna vez, así que le enviamos un cariño grande para Luquita. Tito, dentro de los muchos debates que dejaste en la charla que tuvimos, nos calentamos en algún momento, ¿no? Veníamos los dos. Vos No, sí, planteaste, por ahí hablamos es pasión, elevado, pero es porque es pasión, nos pasión, calentamos con pero pasión, exacto. exactamente. Eh, con respeto y pasión. Vos hablaste del tema de los neumáticos blandos. Eh, y vos sabés que cuando lo planteás a los pilotos de la actualidad, se pone en medio como que no, no, es peligroso porque se rompe el neumático, corremos riesgos innecesarios. Y vuelvo sobre el tema. ¿Es así, Tito? O sea, el hecho de tener un neumático que hay que administrar, y esto lo han dicho varios pilotos, ¿no? Habría que poner un neumático para administrar. Pero cuando lo planteas para los pilotos de la actualidad, argumentan que es peligroso ir por ese camino. Bueno, es una opinión de algunos. Yo creo que a muchos les gustaría gestionar el neumático. O sea, a ver, no vamos a poner un neumático que se pueda desgastar y romper en Rafaela, sería una locura. Hay circuitos que son de determinado tipo de curvas y que si el neumático se te cae a pedazos porque pierde ritmo, porque se va desgastando y pierde grip, es fabuloso que el piloto lo sepa gestionar. O sea, que vos lo tengas que llevar finito y llegar de mitad de carrera en adelante a ser más veloz que el otro porque interpretaste cómo usar el neumático. Ahora, si vos querés andar todas las vueltas a fondo, lógicamente vas a ir a la tela y lógicamente se te va a reventar el neumático. Ahora, en nuestra época, y te llevo a la época del TC 2000, todas las carreras, o sea, teníamos dificultades y eso no significaba ningún riesgo. Estamos hablando de que en la Fórmula 1, cuando se cambia el neumático cada 10 vueltas, se cambia porque se le utiliza a fondo y van al recambio porque es necesario, y aún así en Fórmula 1 se revientan o no aguantan, y me parece que eso obviamente hay que hacerlo en circuitos que no sean peligrosos. Yo no estoy planteando de que eso ocurra y pueda pasar en Saloto o en un curbón o en los curbones de Rafaela. Pero me parece que le daría otra posibilidad a los pilotos, porque a mí me encantaría ver al piloto
que no solo lo sabe manejar y administrar, sino cuando pierde grip, cómo hace para llevar el auto. Porque si no, vos calculás que, para mi entender, llevar un neumático que te pueda aguantar, como te comenté la otra vez, y casi 1000 kilómetros sin Claro. problema, o sea, con la carga que tiene el auto hoy, con el nivel que tienen los autos hoy, vos fijate, Lonchi, que cuando relanzan y van perdiendo combustible por el uso mismo, el paso de las vueltas, claramente hacen la mejor vuelta de carrera sobre el final y nosotros nos caíamos 4 o 5 segundos y, a ver, íbamos con lastre, teníamos neumáticos que eran angostos, se rompían y alguna vez tuvimos algún problema, no, era parte de las reglas de juego y a mí me parece que NA, con la capacidad que tiene, está preparado para hacer un neumático así como un neumático tan rápido y tan bueno para hacer 1000 kilómetros. ¿Cómo no va a estar preparado para hacer un neumático que se desgaste? Y bueno, la verdad que el piloto que no sabe administrar un neumático o no sabe llevar el auto cuando pierde grip, no sé hasta dónde están pilotos. Yo creo que Cla- le preguntás a los buenos, y Ujú. todos te van a decir, dame esa posibilidad, dame la posibilidad de manejar un... Y lo que planteábamos el otro día, sería hasta buenísimo que prueben alguna carrera sin que haya cámaras a bordo y a ver quién tiene mejor interpretación cuando se baja el auto y cómo le comunica las sensaciones al chasista. Porque no es solo lo que vos percibís en la mano, sino cómo lo contás para ver cómo resolvés el fin de semana. Yo no digo que se haga siempre, pero para ir probando algunas variantes. Ahí también se van a destacar aquellos que entiendan de verdad y sean sensibles arriba del auto de carrera. ¿Será, Tito, que tal vez nosotros venimos de otro automovilismo, de otra mentalidad? Te digo esto porque un día me pasó con un piloto que después que se corrió en Rafaela dijo, ¿sabes? Había salido un carrerón. Me acuerdo que el Super TC 2000 había ganado Espataro. Y estábamos en mesa de campeones y fuera de cámara, o en cámara, la verdad que no me acuerdo. Me dijo, y sí, pero no es cuestión de estar arriesgando de esta manera tantas veces, no se tendría que repetir. Creo que era Rafaela con las chicanas, o estoy casi seguro que era así, no era cuando se corrió completo. Y yo la verdad que me salió del alma decirle, mirá, si querés ganar plata manejando un auto, comprate un taxi. Creo que en definitiva lo que hay que buscar es que también tenga eso de que aquellos que más se destacan, que más arriesgan, bueno, sean los que en definitiva son los que brillan. Sin duda, Lonchi. Yo creo que hoy el nivel es muy elevado, están todos recibiendo prácticamente las mismas herramientas, pero la verdad es que le haces la vida fácil a muchos porque el que te está copiando y no tiene tu nivel, te está copiando porque te ven las cámaras o porque ven el GPS y así que piola. Pero el que sale de una, interpreta rápidamente la pista y no lo ve nadie, es el que para mí es valioso, un pilotazo, ¿entendés? Hoy se equipara mucho y es difícil ganar porque está a la vista de todos, pero si hubiese algún secretito, creo que marcaría incluso más diferencia con los buenos de verdad. Y también creo que, como expliqué la otra vez, le alargás la vida a un piloto con experiencia. Yo creo que un Ortelli aún sigue siendo un piloto veloz, como te puedo decir el Pato Silva, pero ¿quién le quita lo bailado? Pilotos como esos, con los años que tienen arriba de los autos de carrera y con la interpretación que tienen del auto de carrera. Me parece que, que está bueno el planteo, porque insisto, yo lo quisiera ver mucho tiempo más a Guille en la pista, al Pato Silva, ¿entendés? Sí, sí. Eh, y bueno, quizás con esto le des la chance, ¿no? Vos tuviste, creo que fue el accidente más grande ahí en el Sonda, aquel palo de 10 vueltas. Que fue el accidente más grande, ¿no, Tito, para vos? Sí, ¿no? Sí, el de Comodoro fue una fuerte piña porque desaceleré, me fisuré las costillas, Sí. eh, pasé por arriba del auto de Palito Rey, ¡pum! Fue un palazo. Y el de San Juan fue espectacular. En realidad, una gran irresponsabilidad mía, como lo conté ya varias veces, me quedé sin hidráulica, se me saltaba la quinta y la viborita
se bajaba curva a la derecha en cuarta y cuando hacías izquierda a fondo ponías quinta y en la transición en curva izquierda a lo que era el ingreso del puente se me salta la quinta, yo ya venía con los brazos cansados y no tuve la mejor idea que cuando estoy doblando, estoy con ángulo volante, saco la mano derecha para poner la quinta que se saltaba y obviamente con el avance que tiene y sin hidráulica, fíjate que yo vengo doblando y de golpe el auto ves que sale derecho. Es porque no tuve la fuerza de sostenerlo, ¿no? Porque con el auto blocante y con tracción delantera obviamente tiende a ponerse la rueda derecha. Tendría que haber abandonado, pero como el León, la verdad que iba despacio, lo único que aspiraba por lo menos era a darle una satisfacción a Chrysler y a los sponsors, decir, bueno, lleguemos de la manera que podamos. Y bueno, fue una gran irresponsabilidad, tenía que haber abandonado porque hay circuitos que vos por ahí decís sigo, pero San Juan no perdona. Y la saqué muy barata porque fíjate que ni siquiera pegué de trompa, pegué con la cola, pega la cola, rebota, tumbé y era así muy, muy largo, no paraba nunca, no paraba nunca. Y después me asusté mucho. La verdad que quedar con la sensación de la puerta para arriba y le poníamos una trabita al policarbonato para que no se corriese y el auto no pierda velocidad en la recta. Claro, cuando quisieron abrir la puerta, estaba la puerta trabada y cuando querían abrir el vidrio estaba con la trabita y yo sentí la sensación que era eterna porque había mucho olor a nafta. En ese momento no se cortaban las bombas de nafta para que no mande. Entonces, si hubiese habido en algún momento alguna chispa, el auto se prendía fuego y ahí no te pueden ayudar más. Ese momento que no pude salir 30 segundos fueron una eternidad. Tuve mucho miedo de que el auto, como te digo, se prenda fuego. Pero después Fueron, el sí, accidente en sí, es más como espectacular que no otra hubo, des- cosa. no hubo desaceleración, no me Claro. quedó ningún dolor, nada, nada. Fue francamente una cosa que mareado y nada más, y choqueado, que ahí también creo que lo saben. Pasaban los colegas, paraban, saludaban. Y bueno, yo estaba ahí con Pedrito Bresci ya con el cuello mirando para arriba y entre tantas cabezas en una aparece un casco y era el del flaco y cuando me ve se me acerca y me dice, no te moriste. O sea, claramente cuando vio que estaba bien salió con una gran traverso, ¿no? Te manda esa Así broma que del flaco, ¿no? Pero, sí, sí. Tito, no, lo quería hilvanar con lo siguiente, vinculado con los circuitos. Tuviste, es un palo impresionante. También vos algún momento dijiste que los 10 segundos de la viborita a fondo eran unos 10 segundos donde se contenía la respiración y seguramente con una gran excitación. Viviendo todo esto, habiendo disfrutado esos 10 segundos extremos en la viborita, habiendo tenido el palo, ¿estás de acuerdo que después se haya hecho la chicana que se hizo o vos hubiese mantenido el diseño original del Sonda? Claramente para manejarla elijo todos los días la viborita, porque es como pasar por el Curbón, por Ascar y el tobogán. Pero la viborita, en realidad, te daba una sensación espectacular, porque hacías, cuando iba todo bien, quinta a fondo a la izquierda y el abajo del puente a fondo. Y literalmente, no sé si lo saben, yo pasaba con el León, con el momento que me pegué a 2.10, y hoy deben pasar a 60 menos. Entonces hay que pasar por ahí. Ese momento de que cortar la respiración es porque es una sensación formidable, pero en donde no te perdonan, porque a donde perdés el auto no tenés el espacio para no evitar el contacto, y es contra paredones. Entonces, si lo tengo que decir desde la sensación de quien la manejó, es fabulosa. Si la digo desde la lógica pura, digamos, si vos pasás en una curva a 210 kilómetros, impactás y vos tenés el techo del puente tan cerca del piso, si yo hubiese impactado de frente y el auto pega y va para arriba, yo creo que hubiera sido terrible. De hecho, creo que pasó un accidente así en San Juan, que impactó un auto y pegó con el puente en la parte de arriba. Entonces, si lo vemos desde esa lógica, haber puesto la chicana es totalmente razonable, ¿no es cierto? Y aparte, no se trata nada más de cómo pegás y lo cerca que estaba el puente en la parte superior, sino es cómo podés pegar, rebotar y que venga un auto atrás y que a esa velocidad los impactos
por ahí no tienen vuelta atrás. Así que bueno, yo por suerte tuve ese momento donde cada vez que salía decía, no sé si vuelvo, yo me pegué 2 o 3 veces ahí, me pegué con el Escort y se salió casi el motor, y al otro día gané. Y me pegué arriba del puente con el auto de Colioca, largué último y llegué a estar puntero. ¿Te acordás, Lonchi? Sí, sí, me acuerdo, Que, me que acuerdo. ganó Pauliche el campeonato, o sea, lo venía ganando sí, se rompió el motor, pero largando último. Y me había Con, pegado el día anterior. O con sea, un calor tenía, infernal, en diciembre, un calor infernal, un carrerón salió. sí, un carrerón, pero bueno, te quiero decir, el que disfrutaba San Juan lo disfrutás para lo que el que manejó San Juan era con la Viborita, porque yo creo que San Juan, una vez se lo escuché decir al Toto Echegaray, siempre San Juan podía ir medio segundo más de lo rápido de lo que iba, pero ese medio segundo era el margen hasta donde te daba el coraje, porque era tanta la sensación de velocidad versus todo lo cerquita que te pasaba todo, que yo creo que aún poniendo lo mejor de vos, si hubiera sido un circuito plano, se podía ir más rápido, ¿entendés? ¿No? Porque había algo que te hacía tener ese margen para preservarte, porque no tenías vuelta atrás, ¿viste? Viste que es a nivel internacional como cuando dicen Eau Rouge es único. ¿Quedan lugares así en los circuitos de Argentina? ¿Hay lugares? Saloto prácticamente ya no se usa porque no estamos corriendo en Buenos Aires. ¿Quedan algún lugar, una curva, una vigorita, algo que sea lo que vos decís, esto lo disfruto intensamente? Sí, entiendo que tenés curvas, por ejemplo, curvones, a ver, Concepción del Uruguay, que son de alta velocidad. Hay varios circuitos que tienen curvones rápidos. Lo que pasa es que están los curvones, es una sensación hermosa la de ir en curvas de media y alta velocidad, pero tenés hoy la suerte de que esos curvones tienen realmente vías de escapes. Entonces, se potencia la sensación y el miedo, para ser honesto, cuando no las tenés las vías de escape. O sea, ese momento de la viborita, que eran por ahí 10, 15 segundos sin respirar, era del momento que hacías las víboras de la principal, llegabas en quinta, bajabas a cuarta, hacías cuarta a fondo, quinta a fondo, y te ibas hasta el rulo. O sea, todo ese tiempo, si eran 10 o 12 segundos, yo por lo menos no respiraba. Por ahí había gente que venía más relajada que yo y podía respirar. Pero si vos me decís, la curva de mejor sensación y la que más disfruté, justamente fue esa curva. Y era mucho más angosta la vigorita, después se ensanchó. Tito, cambiando de tema, como propietario de un equipo y ya habiendo pasado el tiempo que pasó, estamos viendo que esto va para largo. Ayer hablamos con el doctor Rodolfo Balinotti, nos contó en el protocolo que se está trabajando, lo estricto que va a ser. ¿Cómo imaginás el automovilismo después de esta pandemia? Y bueno, creo que hay que repensar todos. Hay cosas para encarar en el corto tiempo, que es definitivamente el tema costos. En el auto de carrera vos dividís los costos en costos fijos, como en cualquier actividad económica, y en gastos variables o costos variables. En los fijos, la relación es cuánta gente tenés empleada versus cuántos autos atendés, cuántos tenés full time, cuántos tenés part time y cuántos de los que vos necesitas como para operar la tecnología, que es cara esa ingeniería. Entonces, bueno, me parece que en la cuestión de gastos fijos hay que ver cómo uno plantea la propuesta. Me parece que uno tiene que estar dándole a los clientes la posibilidad de decir, ¿qué querés? ¿Todo? Bueno, el todo significa, si a mí desde arriba, desde las categorías, no me limitan y quiero usar toda la tecnología, bueno, un ingeniero te cuesta tanto y darle la opción de no tenerlo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, Entonces, sí. eso juega directamente en el costo fijo. En el variable, cuanto menos vueltas das, lógicamente menos gastás. Dentro de los variables va directamente cuánto neumático usás, en definitiva, cuánto combustible utilizás.
y de acuerdo al kilometraje tenés que tener un costo de recambio de elementos. En los variables tenés el motor, creo que en el motor, para mí, es un tema que el tema de revoluciones hacia arriba, que es lo que muchas veces se habla, hay que ver si no descompagina, porque el hecho de tirar a menos vueltas significa que por ahí, y hablo en este caso en el turismo nacional, que no se equivoquen porque no todos tienen el mismo torque, porque no todos van al mismo régimen. Entonces, un motor que tiene mucho menos torque, obviamente, vos le bajás las revoluciones y favorece al que tiene menos torque, se favorece con respecto al que tiene menos torque. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se tomen esas decisiones. Creo que el motor se desgasta más en el rebaje que cuando tirás, porque vos tirando, el limitador es el que justamente te limita, los preparadores determinarán si está bueno tirar a menos vueltas, pero creo que lo que sería un gran error no permitirle a los preparadores que el motor no se pueda desarmar, y te explico por qué, Lonchi. El motor, en el momento que más se resiente es justamente en los rebajes. Y salvo el Super TC 2000 que tiene paddle chip y no te permite rebajar y pasarlo de vuelta, en el TN, en el turismo carretera y en todas las categorías donde no hay paddle chip, si vas a pasar de vuelta, ahí es donde se estiran todos los elementos. Entonces, por no destapar un motor, ir a que un motor se destruya, hoy un motor es muy caro cuando tenés que comprar la tapa, comprar todos los elementos, sea de la categoría que sea, ¿entendés? Entonces, me parece que hay que darle la posibilidad que el motor se abra y que vos puedas prevenir una rotura. Una rotura es tremendo cuando se te hace pomadas un motor. Entonces, se tendrían que destapar y si deciden no destaparlo, con la adquisición de datos, poder ver que cuando el motor tiene más de una cantidad de pasadas de vuelta en el rebaje, permitirle al preparador que lo pueda desarmar, porque si no al preparador no lo estás protegiendo. Y volviendo al tema de los criterios, me parece que en momentos como estos, quizás uno cuando hace los costos, yo te lo digo como dueño de equipo, uno tiene los gastos que son directos, los gastos fijos, tu ganancia y la amortización de la inversión. Quizás en tiempos como estos haya que, y por supuesto, dentro de la rentabilidad, el crecimiento que vos querés tener en el año. No, uno no trabaja nada más para mantenerse, sino para crecer, Crecer, claro. como en cualquier actividad, ¿no es cierto? Bueno, quizás en momentos como estos, los equipos tengan que decirle a los pilotos, este es el servicio que te puedo brindar. El de excelencia, ¿querés menos servicio? Cuesta tanto menos. Respecto de los gastos, me parece que se podría perfectamente atacar el tema de la logística, que tiene mucho peso sobre todas las categorías. Y yo tuve contacto con una empresa líder que tiene que ver con esto, que está preparada para agregar a su unidad de negocios el tema de trasladar y hacer un paquete para las categorías, justamente para optimizar el tema de logística, porque la logística no es nada más trasladar el auto, sino los semis que llevas para los repuestos. Entonces, por ahí, buscar una logística que ahí se podría abaratar mucho. Como te decía, decir, bueno, en este momento, decir, no pongo mi rentabilidad para crecer, sino para mantenerme, y en este año, que es un año muy especial, no poner en los costos lo que es la amortización de una inversión. Como cualquier cosa, algo tiene un tiempo para amortizar, sea por la inversión en hacer un motor o cuando invertís en hacer un chasis. Bueno, en estos momentos creo que hay que no hacer en los costos, poner justamente, evitar de poner los costos de amortización, pero sí hay que ganar dinero porque hay que pagar los gastos fijos, repensar justamente qué estructura uno quiere tener. Y bueno, me parece que con eso, poniendo todos de su parte, por supuesto, tienen que bajar línea los dirigentes para ver qué proponen y qué ofrecen también, porque hoy las torres son caras, tener que ir a pagar canon para antes de salir de pista son caros,
todos tienen que poner su granito de arena, por ahí hasta hay que trabajar en conjuntos, entre equipos, y eso es lo de corto tiempo. Y para mí, Lonchi, lo que no, por lo menos no, en todo el tiempo que yo tengo de automovilismo no se ha trabajado, que es que para mí hoy tanto el Automóvil Club como la CTC y a partir de ahí las categorías que fiscalizan tienen que hacer una propuesta y llevársela a diputados, que es la ley del deporte. El automovilismo necesita de que los empresarios encuentren en el automovilismo algo que les dé beneficios fiscales. La devolución en cuanto a lo publicitario es muy bueno, pero en definitiva, yo no invento nada. Si aplicamos lo que se aplica en el mundo, que es que el empresario que invierta en el automovilismo o en el deporte todo, para no hacerlo como una excepción, tenga beneficios impositivos, eso implicaría que se empadronen, que haya un padrón en donde están los pilotos, padrones de equipo, padrones de organizaciones como las de ustedes, que son organizaciones serias y que le puedan llevar una propuesta justamente a un sponsor. Pero hasta que el Automóvil Club y la CTC no armen justamente un esquema de lo que es la ley del deporte y que sea presentada, en definitiva nunca se va a sancionar. Y yo creo que eso haría que muchas empresas quisieran estar en el automovilismo y una potencia a la otra, ¿entendés? Claro, como dice España, Tito. Tal cual, pero este es un momento en donde me parece que los argentinos, con esto de la pandemia, nos vamos a tener que replantear muchas cosas, y el automovilismo también. Y en la mesa de justamente la dirigencia argentina, estos temas se tienen que tratar. O sea, nosotros le tenemos que dar las herramientas a todos los que con seriedad invierten en el automovilismo. Entonces, los pilotos, los pilotos viven de estos. Y hoy los pilotos, para poder juntar el dinero para ir a correr, te aseguro, Lonchi, que muchos de ellos no solo no ganan dinero, sino que sacan de su bolsillo y son los que patean la calle, entonces hay que ayudarlos, pero también hay que ayudarlos a los equipos, porque hay Tito, equipos, sí, se está por cortar. ¿Podemos cortar y reanudar la charla? Porque se está por dale, cortar y no quisiera que quede en el medio del concepto. ¿Puede ser? claro ¿Cortamos y que sí, seguimos? dale, por supuesto, Ya seguimos con Tito. Ya dale, volvemos. dale. Que estabas hablando acerca de la ley del deporte, para poder fomentar no solamente lo que tiene que ver lo nuestro, el automovilismo, sino también el deporte en general, como hay en Obvio. otros países como España, como Brasil. Te seguimos escuchando, Tito, con el concepto. El concepto es claramente que las empresas que invierten en el automovilismo tengan parte de los impuestos que van para el Estado, esos beneficios por invertir en el automovilismo o con cualquier otra actividad deportiva, les vuelvan a las empresas. Llámese ingresos brutos, IVA, impuestos a las ganancias, todo esto que se legitimice a través de una ley para que justamente el piloto pueda ir a visitar una empresa o el dueño de un equipo o vos, Lonchi, pueda decir, yo estoy en esta actividad y entonces de esa manera las empresas van a querer estar y esto arrastra y contagia a otras empresas. ¿Entendés? Me parece que este es un tema que debe ser tratado seriamente porque si no cada día se va a hacer más difícil encontrar, porque siempre va a pasar como en cualquier momento de la vida, que tenés sectores en la Argentina que por ahí les va mal en un año y a otros sectores les va bien, ¿comprendés? Ujú. Sí, sí. Entonces, ponele, en este momento en general la cosa está complicada y bueno, el campo está esperando su momento a que, bueno, revean cuestiones de retenciones. En ese momento el campo por ahí le va a interesar el automovilismo, proyectarse, hacer publicidad, pero no otros sectores. Ahora, cuando vos tenés leyes como esto, fomentás a que permanentemente quieran estar, porque lo estás Ujú. desgravando de impuestos a las ganancias y no influye tanto lo que le tocó vivir ese año.
saquemos la pandemia, que era algo inesperado y que nos Sí, supera sí, a sí. todos. Estoy hablando Sí, en los ciclos que tiene la República Argentina, ¿no? está clarísimo el concepto y bueno, ojalá alguien tome realmente el guante, Tito, y se haga esto, ¿no? Volviendo a el post pandemia, se habla de distintas alternativas, Tito, vos dijiste, recién dijiste el tema de la logística, que es un costo importante. Se habla de la posibilidad de hacer una carrera, dejar todos los equipos y volver a la semana siguiente y hacer otra carrera, es decir, que la actividad sean 2 días, sábado y domingo, y al fin de semana siguiente volver a correr en el mismo lugar. Pero más allá de eso, que quiero saber tu opinión, creo que con las empresas en el estado que va a quedar todo esto, vamos a caer a un 40-50% los parques de las categorías, ¿no? Va a haber que espaciar también las carreras, Tito, porque esto de imaginar una carrera atrás de otra cada 15-20 días pertenece a otro mundo. Claro, hay que separar las cuestiones. O sea, por un lado, y lo señalaste bien, por un lado, el aprovechamiento, si vos no vas a tener público, pensar en que dos carreras se pueden hacer eh, digamos, un fin de semana atrás del otro es válido desde el punto de vista de traslado y del costo de logística. Porque vos, mientras tanto, en la semana le haces el service en el lugar, me parece razonable. Bueno, quizás lo que hay que plantear es eso mismo, porque me parece que se van a abaratar costos, pero hay que plantear cómo se va a pagar eso y cómo lo vas a cobrar. Porque vos podés hacer dos carreras seguidas, pero no las podés cobrar las dos carreras seguidas. Entonces, por ahí hay que proyectar los pagos y los cobros a lo largo del año que quede, ¿no es cierto? De acuerdo a cuando terminen los calendarios y dividirlo por meses, más allá que por ahí en un mes metas dos carreras seguidas y hasta podemos decir dos eventos seguidos de dos carreras, o sea que por ahí metes cuatro carreras. Y Y bueno, después si, dejar pasar 4 o 5 semanas hasta volver a claro, hacerlo. porque te volvés a reacomodar, o sea, financieramente, ¿entendés? Pero todo lo que significa ahorrar en logística me parece que viene bien, más teniendo en cuenta, para que la gente lo entienda, porque se va a correr en principio sin público, porque si no estaríamos hablando de una locura, Claro, ¿no? O sea, sí, al sí, no sí. correr sin público, al correr sin público, evidentemente esto se podría hacer. Pero bueno, hay que trabajar en el finito y ordenarlo. Hay que plantear todos estos temas. Y los equipos, me parece, que también se tienen que sincerar y plantear sus necesidades, sus realidades y poner todo sobre la mesa. O sea, yo en un momento como este tengo que decir, bueno, yo para sobrevivir, para no crecer, necesito tener esta ganancia. Esta es mi ganancia. No amortizo nada, no pretendo crecer este año y cada uno sincerarse. O sea, el dueño de un motor, para que se entienda, Lonchi, vos no esperás que el motor se destruya para hacer un recambio. Vos tenés que hacer un recambio de elementos de acuerdo al kilometraje. ¿Entendés? Obvio que eso lo tenés que poner a costo, lo tenés que prever. Bueno, todas esas cosas con el sinceramiento del caso. Y me parece que hay que darle la seriedad del caso porque todos estamos esperando por ahí en que esto digan, se puede correr. Pero yo quisiera saber hoy si dicen, ponele, en julio se puede correr, ponele. ¿Cuántos están en condiciones de hacerlo? Tal Entonces, cual. me parece que en esta transición lo que hay que empezar a plantearse antes de empezar a correr es cómo y con qué costos y cómo se le va a plantear un sponsor, cómo se le puede ir a hablar a un sponsor, ¿entendés? Porque el, puede pasar que el sponsor te diga, no puedo. Entonces, uno tiene que llevarle alternativas para decir, te sigo acompañando, pero espérame, te puedo pagar así y trasladar eso también a los proveedores. O sea, todos estamos interactuando en esta actividad. Me parece que es la manera, ¿no? Y es un momento para poder aprovechar para hacer cambios, Tito. Creo que muchas cosas se puede llegar a volver para atrás, algunos vicios que hay y poder mejorarlo. Hay que ver, la gran pregunta que tengo yo es si los dirigentes están abiertos a hacer los cambios. O en muchos casos tal vez la realidad se lo lleva puesto.
Bueno, pero los dirigentes no dejan de ser los responsables de las categorías, como hoy los CEOs de las empresas. Los CEOs tienen que tomar decisiones cuando todo esto vuelva a la normalidad. Porque, a ver, abrí las empresas, pero esto te pasa la factura, Lonchi, en cualquier actividad. Entonces, si como CEO vos no tomás decisiones y no provocás cambio y pretendés que todo continúe igual, seguramente te lleva al error. Entonces, todos, cada uno en los que nos toca vivir, tenemos que repensar en la vida misma, Lonchi. O sea, cuando uno, frente a esta situación, estaba acostumbrado a hacer determinada forma de vida, uno la tiene que repensar. ¿Por qué? Porque es la realidad que nos toca vivir. Entonces, está en la responsabilidad del CEO, está en la responsabilidad del dirigente, está en la responsabilidad de quien conduce un equipo, cómo hacer que las cosas funcionen. ¿Cómo va el futuro debut postergado ahora de Figo, de tu hijo, que iba a estar debutando justo cuando comenzó la pandemia, ¿no? Mira, Figo está trabajando todos los días a distancia con el colegio, que es un colegio muy bueno, es muy responsable, vale aclararlo, porque estudia y sin hacer trampa, o sea, le toman examen y estudia, tiene un elevado promedio y tiene los compañeros que piensan como él, o sea, la verdad que todo lo que encara lo encara con mucha responsabilidad, entrena muchísimo físicamente, le mete 3 horas por día, tiene un físico divino como lo está formando, trabaja mucho en el simulador y sigue trabajando con su equipo, tratando de mejorar y preguntar, se interesa mucho por la actividad, yo creo y veo en Figo un futuro muy grande por la gran pasión. Y hay veces por ahí no se necesita ser tan talentoso. Sí es importante ser apasionado. El apasionado garpa, Lonchi, en cualquier actividad, ¿viste? Porque con trabajo, con esfuerzo, se puede llegar. Ni te cuento cuando sos apasionado, sos trabajador, te dedicas y sos talentoso. Realmente te convertís en casi imbatible, ¿no? Ahí pregunta Henry Iglesias, ¿qué edad tiene Figo? 15 años y una cabeza impresionante, porque sabe mucho de tecnología, la verdad que me sorprende cada día y bueno, su carrera va a ser ingeniería en sistemas, o sea, va por Qué ese bueno, camino, qué bueno porque le va a servir para sin duda. capacitarse, ¿no? En algo, si más si sigue como piloto. Tito, vos No, pero sabés que aparte, dentro... Lonchi, en ese tipo de carrera, perdón que te interrumpa, Sí, 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 porque es como una charla de café, ¿viste cómo es esto? obvio, obvio, Ese tipo de carreras nunca se termina, siempre va tal a estar cual. aprendiendo, siempre va a estar estudiando, siempre, porque lo que se viene es eso, ¿no? Claro, y es el futuro, ¿no? Es tal cual. Y lo estamos viendo mucho más ahora. Tito, vos sabés que dentro de las charlas, después que hablamos con vos, tuvimos la posibilidad de conversar con Guillermo Kisling, con Sergio Rinland en Inglaterra, con toda la capacidad. Rinland, te imaginás, estuvo por más de 10 años construyendo autos de Fórmula Uno. Y los dos como ingenieros planteaban ir por el camino de mucha más potencia, yendo puntualmente al turismo de carretera. Por dar un ejemplo, Guillermo Killing decía que en la época de la Fórmula 2 sudamericana, la proporción peso-potencia era prácticamente 2-1, eran 180 caballos, 400 kilos, y él decía que a él no le, por supuesto estamos hablando fuera de este momento excepcional, ¿no? Pero un motor de 600 caballos haría las cosas muy distintas para lo que es un turismo de carretera. ¿Cuál es tu opinión de esto? Mira, Donchi, quizás al momento de acelerar un motor de 650 caballos, obviamente se pone más brioso, pero finalmente el paso de curva que tiene hoy un turismo de carretera es con un equilibrio y un balance muy bueno, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, eh, no sé si la solución pasa por el tema de más potencia. Yo se lo escuché decir a varios esos. En verdad, lo que creo que hoy el auto está muy bien pensado en cómo está diagramado en la estructura, en las suspensiones, en el neumático, en las cargas dinámicas. Y me parece que habría que probar por cosas más fáciles, ¿viste? O sea, decir, ¿por qué no hacemos una prueba
del mismo modo que tienen un proveedor que es excelente, como NEA. Como te dije ese caso, y en el caso de el Super TC 2000, tienen el neumático turco, ¿viste? La Pirelli y la turca. Sí, sí. Por qué no probar por caminos más sencillos? O sea, si vamos tiempo al pasado, el pasado, el éxito pasaba justamente porque los autos se caían mucho de ritmo y había que improvisar y te llevaba al error. Y después, por ahí tenés un auto rápido en la vuelta y hoy el auto que tiraste el fin de semana y es rápido en la vuelta, es rápido todo el fin de semana y se instaló un auto que cayó bien para la pista y fue un auto que pierde ritmo, el piloto tiene que trabajarlo arriba y puede tener muchas sorpresas a lo largo del fin de semana. Entonces me parece que lo primero que se podría probar es por ese lado. Cuando también hablábamos de las cargas, no me refiero a sacarle cargas porque sí, pero trabajar en las trompas creo que ayudaría. Eh, Hablo puntualmente en el TC, del TN no hablo porque los espectáculos están a la vista. Hay tanta disparidad en el rendimiento de los autos que salen grandes espectáculos, pero al final la vuelta tarda más o menos lo mismo. Eh, Habría que trabajar en cosas más sencillas, porque uno dice, motores de 600 caballos, 800 caballos, y todos los motores que tenés hoy, de 470 caballos, ¿qué hace con esos motores? Con toda la inversión que se ha hecho. ¿Y cómo hace para llevarlo después a 650 caballos? Si venís con lo justo, salvo que te traigas un motor de 800 burros de una sola marca y volvemos más a lo mismo. En realidad, yo creo que la gente le sigue gustando el ruido, ya aceptó que las cosas, me refiero al TC, con lo del TC que tocan la carburación, que tocan los semi armados, tienen cierta preparación los motores. Me parece hablando en el TC, que es lo que creo que hay que mejorar los espectáculos, ni hablar lo del Super TC 2000, pero hablando del TC, me parece que por ese camino es rápido y como trabaja de organizada la comisión técnica, hacen pruebas, ¿viste? Y pueden sacar conclusiones. Yo me acuerdo que fui parte de la prueba cuando se probó el primer auto para los 1000 kilómetros, con cómo se hizo, cómo se desarrolló toda la prueba, y sacaron conclusiones muy válidas. Entonces me parece que habría que probar, por supuesto hay que hacerlas con tiempo, las cosas, nada en forma prematura, pero ponele, cuando deciden sacar las cargas, inmediatamente se encontraron con que los autos eran indóciles y que había que replantearse la manera de manejar. En ese momento, desde lo que hasta donde yo sé, había una marca que había quedado mal aerodinámicamente, que era Chevrolet, porque aparentemente le cargaba un poco menos la cola. Bueno, para mí, tendrían que haber probado 2 o 3 carreras, mejorar ese problema que tenía el Chevrolet y ver hasta dónde llegaban. Inmediatamente se volvió al camino más fácil, ¿entendés? Y Ujú. para mí, el hecho de tener el auto que va perdiendo ritmo siempre va en favor del espectáculo. Es ni más ni menos volver el tiempo atrás. Yo no digo de quitar tecnología, porque la tecnología hace la seguridad, la tecnología es válida, bueno, pero hay cosas que son accesibles y se pueden probar y ver y hacer una prueba y ponele que no resulte. Bueno, volvés atrás, pero lo intentaste, Lonchi. Esto de Correcto. estar cambiando motores y más potencia, ¿a vos te parece? Estamos saliendo o estamos en el medio de una situación como la que estamos. El año, este va a ser durísimo y el que viene también va a ser durísimo. Bueno, no estamos para pensar en cambio de motores, estamos para pensar en brindar mejores espectáculos con las herramientas que tenemos a mano. Esa es mi modesta opinión. Yo no soy el dueño de la verdad, pero sí viví todos los momentos del automovilismo y el camino era la sorpresa que te deparaba cada espectáculo, cada carrera de autos, ¿no? Que hoy, de alguna Sí, manera, desapareció eso. sí. De hecho, si bien ha perdido mucho, pero nadie puede negar que desde que el Top Race incorporó ese neumático, el Dunlop, las carreras son divertidas porque el neumático se rompe. Lo que pasa es que, claro, la categoría está muy caída, ¿no? Pero en definitiva,
las carreras terminan siendo buenas porque el neumático no aguanta, ¿no? Que es una Sí, demostración de lo que estás diciendo vos, Tito. sí, en realidad pierde grip, ya el grip no es demasiado bueno, es una goma dura, pero yo recuerdo aquel Top Race con el neumático, con el Pirelli, con la goma turca, era una maravilla. Y andá a preguntarle cuando manejaron ese neumático en el Super TC 2000. O Claro. sea, lo pusieron, interpretar a dónde había que frenar, no lo podían creer. O sea, es también hasta dónde lo exprime el piloto y después cómo lo usa, cómo lo sabe usar. Es una genialidad eso. O sea, ¿sabés lo que es ser frío? Escúchame, vamos nada más a lo que es hoy lo que es virtual. Viste que vos tenés modos en donde el auto pierde o no pierde ritmo, hay desgaste o no desgaste del neumático. Vos fijate que de manera virtual, cuando vos pones el auto que se caiga en ritmo por desgaste de neumático, ¿cómo tenés que correr la carrera para llegar con mejor neumático? Eh, en la vida real es exactamente lo mismo, ¿entendés? O sea, después, el hecho de que se vaya a la tela, no necesariamente por ir a la tela tenés que ir a que se te explote el neumático. Ahora, obviamente, si vos querés toda la carrera a fondo, se te va a reventar, pero antes que se te reviente, yo te aseguro que te avisa la tela, porque te empieza a vibrar, ¿entendés? Claro. Bueno, es una cuestión que me parece que le abrís la oportunidad a que el piloto, que es un poco mejor que el otro, se pueda lucir. Y me parece que en definitiva, como en todos los deportes, siempre hay uno que es mejor que otro. Hoy, como está todo tan elevado, pero todo al alcance de las manos, si bien es una actividad muy difícil, hoy por ahí no puede marcar una gran diferencia el que es mejor que otro, porque está todo muy igualado, ¿viste? Entonces, me parece que volver un poquito atrás nos marcaría realmente quién es el que está pasando por el mejor momento, ¿sabes? Tito querido, gracias por todo este tiempo, para toda la gente que te ha seguido, muchísima. Bueno, y con todas las reflexiones que siempre son para aportar cosas muy positivas para el automovilismo, ojalá sean escuchadas en la medida que tendrían que ser escuchadas para que todo esto crezca cada vez más. Yo lo que digo siempre es desde el lado de poder aportar de la mejor manera, con la experiencia que me tocó por ser dirigente, por ser dueño de equipo, por ser piloto. Y bueno, yo no estoy en Córdoba, estoy lejos, no puedo estar en las reuniones, soy miembro de la APAT, pero francamente no puedo ni ir a las reuniones. Pero sí hablo mucho con Hugo y hablamos de estas cuestiones y Mazacán es una persona abierta y seguramente la gente que maneja el Super TC 2000, todos quieren lo mejor para todas las categorías. Entonces, bueno, es el momento, me parece, de ponerse a trabajar. eh, Hay que provocar cambios y yo creo que los cambios y siendo sensato y escuchando a todos y dejando que participen los que saben, se pueden conseguir muy buenas cosas en nuestra actividad. Ojalá, bueno, haya sido útil todo lo que hablamos. Un abrazo grande, Tito. Cariño para la familia. Espero que no tengamos que encontrarnos de vuelta dentro de 35 días. Si seguimos todavía dentro de 35 días, vamos a Mirá, estar complicados. hoy prefiero estar con la flexibilización que hay, estar en casa y en Sí. todo caso, viste, cuando teníamos que decir quédate en casa, bueno, ahora es cuando estás fuera de casa, cuídate más que nunca, porque ahí es donde tenemos que ser responsables de los protocolos, porque cuando te dicen quédate en casa, sabés que en casa no va a pasar nada. El tema es fuera de casa. Los hábitos son completamente distintos. Yo, hoy, fuera de casa, soy un peligro total. ¿Por qué? Porque no estoy todavía acostumbrado a Te esta nueva colgás. forma. Claro, claro, esto es así, es una nueva forma de vivir y ahí es donde todos tenemos que estar muy atentos. Así que ojalá que podamos salir muy bien de todo esto, el país pueda seguir adelante y nuestra actividad, a la que tanto queremos, también de la mejor manera que pueda continuar y que vuelva rápido, lo antes Cariño, posible, pero de la mejor manera. cariños a la familia, Tito. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Cariño a la tuya y a todas las familias y gracias a toda la gente que nos acompañó. Ernesto Tito Besone, aquí en la charla con campeones. Le dijimos en el día de ayer y realmente es un placer escucharlo. Siempre enriquece y también aparte compartió con nosotros parte de su historia que tanto la gente quiere escuchar, ¿no?